Seré yo, señor. Dame un segundo. Te falta decir, llévame pronto, señor. Vamos a hacer una especie de disclaimer. No vamos a asesorar a la gente ni que use un gas ni otro, sino lo que dice la ley. Y nos vamos a querer todos, como buenos samaritanos, lo del cambio climático. Los gases actuales sí tienen cierto peligro de explosión. Muy buenas noches y bienvenidos a otro capítulo más de El Bar Solar, que si yo mal no me acuerdo, vamos ya por el capítulo 6 de la temporada número 2. En este caso, hoy vamos a echarle la bronca a uno que no está, por informal, y no quiero decir su nombre, pero si no está, vosotros sabéis quién es, ahí lo dejo, no digo nada, no quiero acusar, pero sí acuso. Pero como siempre, tenemos aquí al señor José Ofrider. ¿Qué tal, Muy José? ¿Cómo buenas. andas? Muy Y bien. ¿Qué tenemos tal todos? a un invitado muy especial al que, pobrecito, no le estáis viendo la cara porque no le apetece que se le vea, que es el señor Cuchu, ¿vale? Obviamente estamos en ciencia ficción, estamos aquí hablando de su nombre tal. Y para saber un poquito más de qué vamos a hablar hoy, que es un tema muy interesante, le voy a pasar la pelota al señor José para que nos introduzca un poquito de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor José? Bueno, pues ya hice un pequeño preámbulo de esto en el directo último que hice yo en el canal y también en el bar anterior a este, que comentamos que íbamos a traer al señor Kuchu para que nos hablara de todo este contubernio extraño que hay sobre los gases y cómo nos toman el pelo con ciertos gases y todas estas historias raras que rodean al mundo del refrigerante. Y que es tan importante porque no se tiene en cuenta, pero sin este tipo de refrigerantes la comida actual no sería viable. O sea, eso nos lo explicará ahora el señor Kuchu muy bien. ¿Cómo estás, Kuchu? Muy buenas. Pues muy bien. Muy agradecido por tenerme aquí entre amiguetes. Hombre, por favor, a sus pies siempre. Estas charletas, pues aparte de enriquecer, pues son entretenidas. Buenas tardes, noches o días a quien nos vea. Muy bien. Pues te tomas la palabra tú, porque eres aquí el rey del cotarro. Cuéntanos un poco del tema de los Bien, gases. bueno, pues todo el que tenga cierta relación con el oficio de frigorista o sufra los devenires de los supermercados o tiendas de alimentación, pues vas a ver el problema que hay con el tema de la gran cantidad de gases que se están acumulando en los anaqueles de los proveedores. A medida que va pasando el tiempo, y esto lo podríamos remontar a cuando hubo la problemática de la capa de ozono, El famoso cuando freón, ¿no? El famoso sí, freón. sí, Freon es el nombre comercial que le pone DuPont a un gas que se venía usando ya de hacía tiempo. Si se busca, no se va a encontrar de quién es la patente ni del R22, ni del 502, ni del 12, que fueron los primeros refrigerantes en uso a nivel comercial importantes. Bueno, pues digamos que se abre el mercado a todo el mundo, no solamente a las empresas como Honeywell o como DuPont, para hacer la fabricación de estos gases. Y yo creo que ahí empiezan a haber una serie de pérdidas de cuotas de mercado que activan lo que es el rollo de la capa de ozono. Digo rollo. A ver, todo esto, empecemos un poquito otra vez. Vamos a hacer una especie de disclaimer. No vamos a asesorar a la gente ni que use un gas ni otro, sino lo que dice la ley. Y nos vamos a querer todos, como buenos samaritanos, lo del cambio climático, ¿vale? Bueno, pues dicho sea esto, la capa de ozono no se ha vuelto a hablar de ella. Ya parece ser que se cerró, no salían Eso ahí es verdad. nos salían ahí unas imágenes de una serie de osos polares con unas quemaduras, un pingüino ahí con el ala ahí cojeando, una música de piano, suele ser un violín ahí detrás, y Sí. el tema es que nos vamos a morir, ¿no? Pues ya sabéis que Cientos de hay veces, esa, cientos de veces. exacto, esa tónica a lo largo del tiempo que es el meter miedo a la gente. Bueno, con esto se hace una reestructuración de los gases frigoríficos y se comienza a comercializar otra serie de gases frigoríficos que supuestamente son friendly, con un arco iris, faltaba el unicornio al lado, y nos vienen a decir que ya no destruyen la capa de ozono,
porque la capa de ozono básicamente se destruía por los cloros que llevaban estos fluorocloro. El CFC, Eso. te lo digo. Y cambian pasan de los clorados a los fluorados, que son los, digamos, los que tenemos más recientes, a excepción de los nuevos que han salido ahora, y hablaremos por qué. ¿Qué ocurre? Que se hace un cambio de toda la tecnología frigorífica. Empiezan a salir primero una serie de refrigerantes de transición y se terminan por ir extinguiéndolos en las comercializaciones. Primero, no se construyen ya más máquinas relacionadas con el R22, el 12 y el 502, y más adelante se deja incluso de fabricar para mantenerlas. ¿Vale? Hay un periodo de transición ahí en donde se te dejaba un poco jugar con esas máquinas, pero se terminan prohibiendo. Hay que decir algo importante, y es que este gas, tan prohibido en Europa, se sigue vendiendo en los anaqueles de los supermercados de países como, por ejemplo, México, sin ningún problema. Entonces, todo esto que nos están comentando, sobre todo la gente que se dedica al sector del frío, que tiene que sacarse cursos especializados en la manipulación de gases, que tiene que saberse unas normativas, que tiene que saberse hasta características técnicas y formulaciones de los gases refrigerantes, bueno, pues que sepáis que en otros países estas leyes se las pasan auténticamente por el arco del pie. No se hace caso a ello. Entonces parece que todo lo friendly, ecológico y guay viene a quedarse aquí en Europa Sí, exclusivamente para nosotros, sí. y claro, y lo que siempre viene anexo a la bondad son impuestos. Entonces, se acaban los gases clorados, vienen los fluorados y ahora los fluorados tampoco valen. ¿Por qué? Porque existe el calentamiento global que todos conocemos. Y la fabricación de estos gases, pues, generan X toneladas de CO2, que es la última novedad en tema impuestos. Otra vez, volvemos a hablar de ellos. A ver, una pregunta, a ver si lo estoy entendiendo todo bien. Bueno, lo primero, voy a hacer una anotación un poco estúpida que vosotros decís, para esto tontería que estás diciendo, pero para gente que no tenga ni idea de lo que estamos hablando, igual le puede venir muy bien, es que cualquier aparato refrigerante lo que hace es utiliza un gas que comprime y expande para generar calor o frío según venga el rollo, ¿vale? Entonces, de lo que estamos hablando es de ese gas que estás metiendo adentro. La pregunta que yo te quería hacer, que de lo que es, esto lo hago como inciso para que No, bien, los que bien, estén bien. por nivel más Bien, bien. bajito sepan un poquito. Pero la pregunta que yo tengo para hacerte, que me queda un poco despistado, es cuando hablábamos del R20 son clorados, ¿no? Sí. El R20 22. o el R20, el 22. Que es que además a mí todo esto me suena mucho porque tengo conocidos con talleres de coches de hace muchos años y sí que me suena porque obviamente no solo hablamos de cámaras frigoríficas de alimentos, sino también de vehículos, de coches y Muy importante. y tal. Todo lo que lleve gas. Que lleve un aire acondicionado. Cualquier cosa que Sí. tenga un aire acondicionado, que el coche tuyo lo lleva, tu Renault 21 del año 88-89, que le pusiste ese aire acondicionado y te gastaste una pasta, lo lleva. ¿Vale? Mi pregunta es, ¿esos se cancelan porque pertenecen a los clorados y se dice que los clorados se cargan la capa de ozono y Sí. por eso los cambian, ¿verdad? Y ahora Sí. los fluorados No solamente. no es porque se carguen la capa de ozono, sino porque se No. produce demasiado CO2. Exacto. Así, tal y como lo has dicho. Tío. O sea, hay otra vuelta. Pasamos de un periodo disruptivo en el cual se dejan de fabricar y se dejan de usar en Europa. Yo te hablo de lo que de lo que nos ataña, ¿no? Como europeos. En otros sitios, pues se sigue fabricando, como por ejemplo en China o en Marruecos, pues se sigue usando. ¿Qué ocurre? Que esto a un botellero de un bar, pues no le afecta. No, le da igual. Pero a un matadero o a un barco que llevan ingentes cantidades de refrigerante, pues sí, les hace un agujero bastante considerable. Sobre todo porque se deben de sustituir pues aceites y en un principio sí que es verdad que había ciertas instalaciones que se podían hacer una especie de reciclado, ¿no?
con los gases nuevos. Pero aún así, pues, por ejemplo, los aceites de poliéster que usan los gases de flúor, que digamos que son la segunda etapa de gases, primero empezaron con los de cloro, después con los de flúor, pues se comen los elastómeros, ¿no? Se comen las juntas, habría que cambiar un montón de juntas, habría que cambiar los aceites, unas limpiezas y tal. Y aparte, pues luego, como son gases diferentes con composiciones atómicas diferentes, pues también se quedaban cortos, por ejemplo, de condensación y había que poner unos apoyos y tal. Bueno, el tema es que había que hacer una serie de cambios y lo que se obligaba a la gente ya es a comprar lo nuevo. Hacer instalaciones ya nuevas, con los gases nuevos, con los aceites nuevos y tal. Bueno, pasa un tiempo y en ese tiempo en el cual ya te digo que se van cancelando los gases con cloro y se van metiendo una serie de sustitutos, porque si nosotros tuviésemos aquí toda la lista que de 25 años acá ha habido de gases, es una lista de más, pero de más de 20 gases. Más de 20 tipos de ¿Y gases. son incompatibles los unos con los otros? Es decir, lo que estabas diciendo tú Sí. ahora. Es que yo te hago esta pregunta porque, a ver, desde el punto de vista del ignorante, que yo en esto no... Me suena mucho por el tema de que sí que estoy muy al día con el tema de los talleres mecánicos y sí que sé que es una problemática que se arrastra mucho de no tenemos gas de no sé qué, pero mi pregunta es, si son incompatibles los unos con los otros, al señor que se le rompe una tubería de su R21, de hecho un R21 por poner un coche muy antiguo, pero bueno, me da igual, por un coche del año 2000 cuyo gas ya no exista, Sí. se jode No. y así, vulgarmente. No. Se van haciendo sustitutos y estos sustitutos a su vez los van capando también con el tiempo. Con lo cual siempre hay un sustituto nuevo con una tasa nueva y con un importe mayor. Entonces se van quedando Bien. atrás refrigerantes y vamos trayendo al mercado nuevos refrigerantes con nuevas tasas y con nuevos problemas, ¿no? Pero si son compatibles con mi antiguo sistema, es decir, no tengo que Sí. tirar a la basura el aire acondicionado de mi coche. Sí, entonces, por eso Broma. por eso, bueno, luego lo veremos cuando digas, o sea, el tema de la Cuando digas comparativa. tú. Vamos a poner un ejemplo de un gas en referencia a la automoción, porque la automoción es muy importante en el tema de la refrigeración, porque todos los coches llevan un aparato de aire acondicionado y hay muchísimos coches a nivel mundial. Entonces, esta guerra, el que gane la guerra de la automoción, se lleva mucho dinero. Y ahí una vez cancelamos los gases de flúor porque producen muchas toneladas de CO2, surgen los nuevos refrigerantes como son el 1, 2, 3, 4 YF, que es una poliolefina, y una patente. ¿De quién? De la Honeywell. Honeywell se queda con la patente de ese gas. Junto con Daikin, perdón. Junto con Daikin. ¿Qué ocurre? Que este gas es ligeramente explosivo. Y Qué divertido. sí, los gases refrigerantes los podemos catalogar de varias maneras. Y una de ellas es por su peligrosidad. Entonces, lo que eran los que llevaban cloro y los que llevaban flúor no tenían ningún peligro de producir ningún tipo de explosión por concentraciones haciendo una atmósfera explosiva. Los gases actuales sí tienen cierto peligro de explosión. El 1, 2, 3, 4 YF se usa en automoción y ahora en refrigeración os sonará más el R32 y como último gas, el cual se está potenciando mucho, sobre todo desde el sector chino, es el R290, que bueno, los propanos, los isobutanos, los isopentanos, todo esto se lleva usando en refrigeración doméstica toda la vida. Pero claro, ellos se agarran a que son concentraciones muy pequeñas y no pueden hacer una atmósfera explosiva en un hogar. Bien. Entonces vienen aquí preguntas como la siguiente. Yo no puedo tener un refrigerante en una máquina de aire acondicionado que depende de la capacidad de frigorífica de la máquina, a tener desde unos 500 gramos hasta 1 kilo, kilo y medio. Las grandotas. 1,5 kilos, vamos a poner, de refrigerante ligeramente explosivo, no explosivo, como es el 1, 2, 3, 4 o el R22, pero la legislación me deja tener 2 botellas de butano en la cocina.
O sea, no, Sí, lo comenté en el directo y esos sí que son potentes, claro. eso sí. Entonces, ahora vamos a hacer un símil con con la automoción, ¿no? Que es, vale, yo no puedo llevar un refrigerante en el coche porque puede causar un peligro de incendio. Estamos hablando que un coche lleva medio kilo, ¿eh? Como mucho. Medio kilo, 700 gramos. Pero llevo... Eso explícalo, Cucho, explícalo porque la gente no lo sabe. Está prohibido llevar bombonas de refrigerante en el coche. Sí, eso está prohibido. De hecho, espera, que voy a terminar esto Vale. y está prohibido el colocar este tipo de refrigerante, pero llevamos 60 litros de gasolina detrás. Entonces, tampoco es coherente. El que tú lleves refrigerantes, se necesitan varios permisos. El primero es que tú tengas un albarán de esa mercancía, como con un pegamento igual, porque ahora mismo hay que llevar albarán para todo. Y luego, si tú manipulas ese gas, pues deberías tener los cursillos de manipulaciones de gases, estar dentro de una empresa de ese índole, o del mantenimiento de la instalación de maquinaria frigorífica o en talleres, y tienes que tener unas condiciones de ventilación o una pegatina puesta en el lado posterior del coche que veréis en muchos que pone abrir con cuidado. Bueno, porque abrir con cuidado sin ventilación. Bueno, esto supuestamente es para que si hay un incendio, si hay un accidente, los bomberos sepan que no pueden abrir así Sí, a lo loco. llevas algo ahí. Bueno, para mí es, pues un poco decir, llevo refrigerante, pues párame y mírame, ¿no? Que estás diciendo, hola, aquí llevo refrigerante. Pero bueno, es igual, si tú cumples con tu ley y con tus normas, pues bueno, pues no te va a pasar nada. ¿Qué ocurre? Que es que ahora mismo los gases refrigerantes, en comparación con los años 90, ahora tienen unas tasas que no son normales. Nosotros pasamos de pagar 6, 7, 8 euros por kilo de R22 a pagar más de 100 euros Solo de cuando tasa hablamos. en total, cuando había R22 no había tasa, y cuando surgen los de flúor sí empiezan a haber tasas ¿Cuánto es ecológicas. la tasa? Porque a ver, porque o sea, me pregunta otra vez de ignorante. Estás diciendo que pasamos de 6 a 100, pero de 6 a 100, de esos 100, ¿cuánto es impuesto y cuánto es gas? Porque igual es que Pues, ese gas cuesta pues más mira, fabricarlo, no sé. mira, cuando se puso la tasa ecológica, que por entonces se usaba el R404, que era un sustituto del R22, se llegó a poner a 75 euros por kilo La tasa. la tasa. Madre mía. Más Cuando el el precio del R20 era 7 euros por kilo. Exacto, exacto. Y no tenía tasa medioambiental. Entonces se pega un salto de 75 euros aproximadamente el kilo, más el valor del refrigerante en el momento. Y a todo eso le sumas el IVA. Entonces, ese fue el pistoletazo para la nueva evolución de los gases y las nuevas Yo, patentes. se me ocurre una idea muy buena. Es, oye, si el R20 que estropeaba la ESA no tenía cuota de lo que sea, como se llame, me vuelvo al R20 que no tiene cuota. Claro, pero Y que además, por cierto, corrígeme si me equivoco, además en teoría el R20 no tenía muy buenas capacidades frigoríficas, porque a mí lo que me suena, no sé sí, por qué me suena, que me decía siempre mi amiguete el taller que claro, que los gases nuevos, que la mayoría de la gente que no les rendía una mierda el equipo de aire en el coche, porque además ese no le puedes cambiar, no puedes decir, bueno, cambio esto y modifico esto para que rinda mejor. Y recuerdo que se quejaba mucho como de que luego los equipos cuando los recargaba con gases, de estos que no era el 20, que iban como el culo los pobres aires sí. acondicionados de los coches. Bueno, quizás el R22 se ha usado más en refrigeración industrial que en automoción. En automoción se usaba más el R12. El R12 era el gas que se usaba en automoción y que se cambió por el R134A, que te sonará más. El R134A se ha usado en refrigeración de automoción y se ha usado en refrigeración doméstica durante todos estos años pasados, o sea, desde que prohibieron
los gases clorados, pues se ha empezado a trabajar con ellos. Y otra cosa que te he entendido y que me ha llamado la atención con las que estabas hablando al principio, has dicho que coincide temporalmente que se prohíbe los clorados cuando la patente del que lo tenía, que me hace me hace que has dicho que era Dupont, termina, es decir, que da la Sí, curiosa curiosidad, valga la redundancia, que, uy, se me acabó la patente, vamos a buscar otro gas. Es casualidad o no casualidad. No sé, no se va a saber. Yo no lo he encontrado directamente, y mira que lo he buscado, cuando expira la patente de ese tipo de gases. Lo que sí que es un cambio disruptivo de golpe. De golpe viene un problema que nadie sabía, mucha gente que no sabía ni siquiera que había una capa de ozono, y de repente salen dos agujeros en donde ni siquiera la gente puede mirar, que son los casquetes, y resulta que la culpa ahora es de las lacas del pelo y de los refrigeradores, básicamente. Bueno, ¿no lo creemos? Pues bueno, pues lo queremos, está bien. Si esto es así, lo dicen los científicos, pues allá vamos, ¿no? Pero el rollo es cuando, joder, pasa otra década y me venís otra vez a hacer otra sustitución por completo de los gases refrigerantes. Y ahora los que llevan flúor y una serie de características que según ellos son de fabricación en las cuales se necesita muchísima energía, pues ya no lo vamos a necesitar tampoco, y ahora ponemos estos otros, eso sí, con una serie de tasas ecológicas y una serie de trabas para el pequeño, que es a donde yo quiero llegar, que en muchos casos son inasumibles. Cuando ocurrió el tema del 404 y del 134, que tiene una menor tasa, pero sobre todo el 404, que tenía una tasa, como te digo, en un inicio de 75 y luego la cambiaron, creo que era 58,83 o algo así, le rebajaron un poquito. Ya ves, un poquito, le rebajaron, aunque le quites un 30%, fíjate la hostia al principio, son 75 euros por kilo, más lo que valía el gas y tal, se ponía en 100 y pico de euros un kilo. Y te estoy hablando que una instalación normal de una sala de despiece, una sala pequeñita y tal, puede llevar 200, 300 kilos en las instalaciones. Madre mía. Si tú tienes una fuga porque tienes una rotura, por ejemplo, de un tubo en un condensador y te tira todo el refrigerante a la calle y tienes que recargar simplemente 100 kilos, mira la avería que tienes. Pues son 7.000 y pico pavos, macho. Y una pregunta. Esos impuestos o tasas es a nivel nacional, ¿verdad? Solo, en un principio, ni siquiera fue europeo, fue aquí solo, en España. Vale. Hago esta pregunta por lo que lo hago. Puedo comprar el gas en Portugal, claro. Eso hizo mucha gente. Entonces, exacto, no, sí, fuera coña. Hizo mucha gente eso. Mucha. ¿Y qué pasó? Que se llegó a un acuerdo bilateral con la hacienda del país luso y Para que no le hicieran. todo el Claro. que, no, peor aún. Todo el que compraba gas refrigerante o en Portugal se cruzaban los datos con la hacienda española y le pillaban y le metían la correspondiente multa multiplicada por todos los plugins que ya sabéis cómo son estos señores. Sí. Vamos con todo, sí. Bueno, eso es lo último de que ha pasado en refrigeración, ¿no? Con Hacienda. Ahora vienen más cosas. Surgen nuevos gases, como decimos. Se extinguen o empiezan a extinguirse los que llevan flúor y que, según ellos, tienen un GWP, que es una tasa de calentamiento global o que genera X toneladas de CO2 al ambiente, y empiezan a recortar esos gases que nos vendieron como friendly, como era el 404 o como era el 134A, como os digo, ya no valen. Ya hay que usar otros nuevos que tengan un potencial, porque los baremos los ponen ellos, recordarlo. Porque ¿quién dice que los de 4.000 no y los de 100 sí? ¿No? Bueno, pues los baremos los ponen ellos. Y los van recortando poco a poco para ir sacando otros refrigerantes. O sea, el rollo es sacarle el dinero a la peña. Y lo digo con conocimiento de causa porque, claro,
La gente que tiene los supermercados, las tienditas, los mataderos, las salas, etcétera, en todo donde se use la refrigeración industrial, está hasta el gorro de que le digan, es que este gallo no se usa, hay que poner otro. Bueno, Me suena, sí. viene Lo que es, el lo que cambio me parece que... tecnológico. Oh, perdón. Ujú. Sí, ahora viene el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es que ya no se van a permitir o van a la extinción todos los gases fluorados Ujú. y se van a quedar 3 como principales. El primero es el rey y el rey es el amoníaco. El amoníaco tiene sus problemas. Como refrigerante, el mejor refrigerante que hay es el amoníaco, pero tiene sus problemas. El amoníaco, aparte de ser un gas muy tóxico, en ciertas concentraciones forma atmósferas explosivas. Se necesitan planes de seguridad, una serie de permisos burocráticos, una tecnología que para una instalación pequeña no vale. O sea, nadie te va a hacer una instalación de un supermercado con amoníaco. ¿Qué es lo que sustituye a esto? El CO2. Es curioso y muy irónico que el problema sea el CO2 y acabemos usando el CO2 para la refrigeración. Está Que es bien. cachondísimo. Ya. Bueno, bien. Todo esto con unas políticas muy exhaustivas de meter mucho miedo a la gente en el entorno de las fugas de refrigerante y que no se pueden tener fugas y qué tal. Bueno, pues bien, eso está bien porque son pérdidas, como por ejemplo tener un coche parado en una caravana, pues gastando gasolina, pues una fuga en un refrigerante está bien taparla porque lo que no se puede estar comprando refrigerante y metiéndolo porque sea barato, ¿no? Eso que se ha estado haciendo también. Entonces, no podemos estar ni en un extremo ni en el otro. Hay que tener un poco de escala de grises, que es a lo que yo voy. Y después del amoníaco y el CO2 vienen los hidrocarburos. ¿Pero qué pasa con los hidrocarburos? Que los hidrocarburos meten el miedo con el tema de la seguridad. Entonces, por tu seguridad. Sí. Tal. Eso es lo que expliqué en el directo, eso. Para mí, el refrigerante ideal es el propano. Es un aparato, se comporta muy bien y se pueden hacer, si no equipos muy grandes, puedes hacer equipos modulares uniendo unos con otros y no habría ningún problema. Pero para mí el rollo es tener que sajarle a la gente hasta el último céntimo de la cartera. O bien sea con instalación. El Sí. propano, además, como gas refrigerante, lleva también tasas así brutales, ¿o no? No, porque el No GWP pueden. del propano, perdona, es muy pequeño. No pueden, claro. Es una cosa ínfima, ¿no? Por eso se van sacando los gases complejos, se sacan flúors, se sacan carbonos, se sacan cosas raras, porque como tienen patente, es todo patentar. Claro. Es como lo del ácido ascórbico. ¿El ácido ascórbico se puede patentar? No, por vitamina C. Pero te puedo sacar una molécula basada en el ascórbico que ahí sí te puedo yo enganchar, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí sí. Este es Sigue, el tema. sigue. Ese es el tema. Claro, una instalación de amoníaco, como ya hemos dicho, genera sus problemas por sus dimensiones y por su peligrosidad. Y el CO2, que es lo último que nos están vendiendo, pues son instalaciones de 3 a 4 veces superiores en dinero. Y entonces, claro, tú una economía que la tienes machacada, sobre todo en el tema de la alimentación. Los supermercados cada vez estamos viendo nosotros que hay menos supermercados en los barrios y empiezan a haber supermercados grandes, pero en chiquitito, ¿no? El Carrefour Express, el Día Express, no sé qué. Y todos los supermercados de barrio se van extinguiendo. Tú un supermercado de barrio no le puedes decir, mire, eso lo va a tirar y va a poner una instalación de CO2, porque lo terminas de quebrar. Es imposible eso. Lo machacas. Yo sé que las nuevas tecnologías, pues como pasan como por ejemplo con las televisiones de plasma o las pantallas planas. Pues empezamos por, yo qué sé, 3.000 euros y ahora están en 300, que lo sé. Pero que ese cambio tiene que ser mucho más suave, no puede ser tan Lo bruto. cojonudo de todo esto es el concepto este. O sea, a mí lo que más me está llamando la atención de lo que estás diciendo es el concepto de te cambio el gas porque este gas se emite más toneladas de CO2 para fabricarlo.
Es que me parece una animalada en el sentido de, o sea, porque sí, le puedes dar el enfoque de, no, coño, es que si conseguimos algo que con menos toneladas de CO2 haga lo mismo, pues está bien, ¿no? O sea, si le puedes enfocar ya, pero entonces por la misma razón de tres, bueno, muy bien, y porque hay televisiones de 18.000K que emites obviamente más CO2 para fabricarla que la televisión de 720p de hace 2000 años, o sea, es que entonces estás cargándote el mercado en el sentido de decir, tío, Exacto. deja Ese que es el el objetivo. mercado elija el gas que mejor le convenga y porque, oye, que puedo entender que digas, bueno, pues emites tal, bueno, pues cóbrame por tonelada emitida y si emito uno, pues me cobras uno y si emito 17 me cobras 17 y ya el mercado será el que dictará si tiene sentido el gas a 17 o el gas a uno. Sí, en un Sí, principio se te hace así, ¿eh? En un principio se te pone la barrera económica. O sea, para que tú no sigas comprando esos gases, te ponen las tasas que te ponen. De ahí, por ejemplo, el 404, como te ponía antes, que le pusieron una tasa de 75 euros. O sea, una burrada. A Sí, pero medida que que las tasas sal... tienen que tener, o sea, las tasas las entiendo desde el punto de vista igualitario. Es decir, que tú me estás diciendo que es que esto emite mucho CO2, vale, pues ponle a todos una tasa por kilogramo o por tonelada de CO2 que emitas. Y ya cada uno, pues que se busque Sí, la manera de cómo. sí, Que pero luego no Luis, deja de ser una gilipollez, en el sentido de, vale, si es que va a ir el chino y te va a decir que tasa, ¿por qué? No te preocupes, que te lo hago yo gratis. O sea, que va a ser un exacto. poco como que. No, 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 Es es lo que es que. peor. Lo que es peor. Se ha abierto la veda al tráfico de refrigerantes. Claro. Entonces hay un mamoneo con los refrigerantes brutal, tío. Que se siguen vendiendo pues, y sobre todo lo traen, por lo que me cuentan, traen incluso hasta cisternas de insecticida donde meten el refrigerante, o sea, hacen unas movidas locas, porque claro, esto se ha convertido ya en la droga de los comercios. Es que el ir con una botella es llevar ¿Cuántos, 6.000 cuántos euros en, kilos en una de, furgoneta. cuántos kilos de refrigerante puede llevar un supermercado? No digo el supermercado gigante, sino el supermercado del barrio que es, bueno, pues normal, ni grande. ¿Cuántos kilos puede tener de gas Pues, en alrededor, refrigerantes? puede ser entre 40 y 60 kilogramos más o menos de media. Joder, eso es Sí. pasta. Si llevan central. Si no llevan central frigorífica, pues cada aparato lleva lo suyo y la suma de todos pues daría más o menos lo ¿Esto ha mismo. dado, esto ha dado a que las instalaciones nuevas se hagan más modulares? O porque entiendo que la lógica me dice, y igual estoy equivocado, si estoy así me corriges, que entiendo que tener máquinas centrales será más óptimo, Sí, siempre. pero será más y óptimo también en cuanto a barato, Siempre pero a es la hora de óptimo. reparar, claro, pero a la hora de reparar obviamente tiene más sentido modular porque se te escapa menos gas. Exacto. Entonces aquí hay una disyuntiva, que es ¿qué elijo? Entonces muchas veces preguntan, ¿qué elijo? ¿Pongo una central o ponemos equipos uno por uno? Pues bueno, es una central ahorra a priori y a posteriori, pero no te da la seguridad de tener un montón de equipos Y unitarios, reducir ¿no? las pérdidas, reducir las Reduces pérdidas pérdidas y cuando sobre te todo fugas. no paras tu comercio. Pero la cantidad de energía gastada es mayor y te gastarás más dinero al principio también, pues la inversión es mayor también. Una central ¿Trabajáis abarata. también por casualidad con CPDs, con centros de datos, para sus refrigeraciones? Los centros de datos también llevan máquinas de refrigeración, pero suelen ser ya en alta presión. Alta presión es todo lo relacionado con aire acondicionado. O sea, el frío lo podemos partir en tres cachitos para entenderlo. Ujú, Depende, todos los compresores comprimen cualquier ujú. gas, para empezar por ahí. Lo único, pues bueno, unos gases necesitan unos determinados aceites, otros, ¿vale? Ujú. Y unos, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Unos sectores, como por ejemplo el del aire acondicionado, trabajan a unas presiones que son altas. Otros, como son los supermercados en refrigeración, los productos frescos son medias y luego están las bajas que son para los congeladores. Entonces, depende la temperatura de evaporación, cuanto más baja sea, pues menos frío, digamos así, produces o menos calor sacas
que es el término real de lo que es el frío, la ausencia de calor, ausencia de energía, pero más abajo llevas la temperatura. No sé si me explico. Una pregunta, que es que esto ya es curiosidad técnica. ¿Me estás diciendo que para conseguir menos temperatura, es decir, para Sí, máquinas que trabajen al final dando temperatura más baja, se sí, utiliza menos presión en el compresor? sí, en la baja, en el Ah, qué sistema de curioso. baja, sí. Sí, se necesita menos porque tú necesitas evaporar a menos temperatura, y que es como únicamente puede llegar a menos presión. Bueno, la presión y la temperatura es una constante, como sabéis. Entonces, se necesita tener muy poca presión para llegar a esa temperatura tan baja. ¿Qué ocurre? Que el movimiento de gases es menor y la producción frigorífica también es menor. De ahí que los congeladores necesiten compresores de mayor potencia. Ujú. O sea, un compresor Y- trabajando para aire acondicionado rinde muchísimo más que trabajando para un congelador, digámoslo así. Curioso, curioso. Entonces, el rollo un poco es, y ya, bueno, pues si queréis me hacéis preguntas o cambiamos un poco el tema, ponemos, por ejemplo, la comparativa, si quieres, Sí, te la voy a para ir poner. viéndola. Dame un segundito. El rollo es el verlo desde una perspectiva superior, ¿no? Es como un poco estoica, ¿no? Es decir, vamos a ver, a nosotros, ¿por qué nos hacen esto? Ahí O sea, tienes la comparativa. ahí está. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que estar transicionando de gases así constantemente y esto es una sangría de dinero para el comercio? Pues para mí, esto es una opinión personal, para mí se quieren cargar el comercio pequeño. Cargándose el comercio pequeño, manipulando los sectores primarios y paniaguando lo que sabéis que están paniaguando, pues es mucho más controlable todo, ¿no? Si no, esto no tiene ni pie ni cabeza, porque habiendo otra serie de países usando gases que se usaban hace veintitantos años y no hay ningún problema. Y aquí en Europa parece que es que están matando a una persona por usar ese tipo de refrigerantes, pues es Pero comparativa. los clorados se siguen utilizando en algún lado. Bueno, en el principio te he dicho que los clorados los tienes en los estantes En México, ¿no? de los Brico Dépôt, En México. Joder. que son una especie del Leroy Merlin que tienes allí. Y los tienes allí Bueno, que cualquier maruja puede coger su botellita de R22 y llevárselo a su casa. Claro, perfectamente. Entonces, claro, esto no lo sabe la gente. La gente piensa que todo esto es por su bien, por la ecología y tal, que en el fondo, además pues esto, o sea, vete a saber si es lo que es, verdad. lo que es literalmente absurdo, o sea, yo puedo entender que digas, oye, esto se carga, o sea, el quitar los clorados lo puedo entender, ¿no? Porque si has hecho algún estudio de verdad y científicamente se demuestra que se carga la capa de ozono, vale, cámbialo. Pero lo que no puede, o sea, pero la idea es nuevos equipos que crees, créalos con otro gas. Pero ¿por qué no sigues alimentando los que tenías? O sea, qué será peor? Gastar un montón de... Es la misma mierda que con el coche eléctrico. Es que es Lo para mi Lo mismo, gusto es mismo, exactamente lo lo mismo. mismo. Es decir, tienes un coche de gasoil, que sí, que contamina una barbaridad, vale, sí, contamina una barbaridad, pues un coche del año 90, venga, vale, y no tiene filtros y no tiene nada, vale, pero hago 5.000 kilómetros al año con el coche. ¿Qué tendrá más sentido? ¿Que siga contaminando esa barbaridad con ese coche 5.000 kilómetros al año? ¿O fabricarme un coche entero nuevo con una batería nueva, con todo nuevo, con todo lo que, con todas las emisiones que se producen para crear todo lo que lleva ese coche eléctrico, para utilizarlo 5.000 kilómetros al año? Es como que Bueno, no tiene podríamos sentido. ponerlo, mira, podríamos ponerlo peor todavía. ¿Qué contamina más? ¿Un R12 de hace 25 años o un V12 de los de ahora? Sí, bueno, también, claro. A Sí, ver, sí, 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 sí. claro, si estamos por el tema Pero de es la que, ecología, prohibir los yo es que V12. a mí es que lo del tema del coche me parece, y yo soy el primero que tiene coche eléctrico, ¿eh? Yo ya no tengo coche de gasolina, ya solo tengo coche eléctrico, pero me parece aberrante el coger y quitarle al abuelito que hace sus 2.000, 3.000 kilómetros al año, porque es que lo utiliza para ir a casa del hijo, para ver a los nietos, y es que no utiliza el coche para nada más. Y es que te va a hacer 2.000, 3.000 kilómetros. Un coche que además que el señor lo mantiene, que todos los años lo lleva a su taller del barrio a hacerle la revisión y el coche el tío lo tiene niquelado porque se lo compró con toda la visión del mundo y que le digan, no, justo ahora no puede circular por Madrid porque su coche contamina. Oiga, pero si es que circuló una vez al año.
Es como que Pero eso es un poco lo que Luis, lo que te estaba diciendo antes, Cuchu. Es el lobby, es el lobby el que te das cuenta que al final está controlando el mercado. O sea, no hay un control europeo en absoluto. O sea, al final es que te diga la X, no voy a decir nombres, la Ya. X de turno, que te diga que hay que cambiar Pues el yo, mercado y se lo que hace. pasa que yo el mundo del gas no, pues conozco lo que nos está diciendo ahora Cuchu, pero es que el mundo del sector del automóvil, que lo conocemos todos más porque es más a la vista y tal, lo piensas fríamente y dices, es que encima además somos particularmente estúpidos en Europa porque encima ni siquiera la solución que me propones no la fabricas tú, la fabrica el chino. Entonces es No, como que Ese es es que eres peor todavía. no gilipollas. es, no es Es ser que estúpido, no es ser estúpido, Luis, es ser malo. Malo, malo. no, yo Sí, no, sí, mira, yo no voy, Sí, yo malo. no voy Sí, por sí, malo. sí. pero mira, Yo te lo creo voy a que hay, y demostrar se con está la viendo. comparativa. Mira, Sí, dime. mira, perdona, hombre. Sí, sí. Te lo voy a demostrar con la comparativa. Mira, en la comparativa, que es Hazlo más grande y todo, si quieres. el pantallazo que tenemos aquí, tenemos tres tipos de gases. Tenemos el que lleva Arriba. flúor y tiene un tiempo ya que conocido por todos, que es el R134. Sí. Tenemos el nuevo con patente R1234YF Ujú. y tenemos el R152A. ¿Sabéis cuál es el R152A? No. Pues mira, el R152A se usa, entre otras cosas, por ejemplo, para limpiar tarjetas electrónicas. Ah, vale, sí, sé cuál es. Esos sprays que limpian las tarjetas electrónicas, bueno, Sí, pues que lleva un cepillito ahí, le echas eso y es ya está. R152A. El R152A se usa mucho para espumantes, ¿vale? Bueno, el R152A, según la General Motors, es el sustituto perfecto del R134A. El R134A ha habido una polémica porque ya lo han prohibido para la fabricación en coches y se tiene que meter el R1234YF. Y tú dices, joder, ¿y por qué no metemos el R152A? Que es mejor. El R152A debe de costar como unos 20 euros el kilo aproximadamente. Me voy a por el caro, que es mejor, sí. El R1234YF pues debe de costar unos 60. Y Perfecto. entonces vamos a mirar un poco las características técnicas del gas. Y dices, vamos a ver. En la temperatura de ebullición, que es la que va a marcar el uso, como hemos dicho antes, si yo tengo una temperatura hasta menos 29, pues bueno, con los delta de temperatura que se producen, los intercambios de temperatura que se producen en los evaporadores, pues esto yo lo puedo llevar como mucho a menos 18, menos 20, no más, y lo vas a forzar. Por lo tanto, estos refrigerantes son subidos de tono, como digo yo, no son para trabajar en alta presión. Alta y en media, pero sobre todo en alta, ¿no? Entonces vemos que más o menos pueden trabajar en alta. Pues por supuesto, yo no necesito menos 24 ni menos 29 de evaporación en un coche. No. Coches suelen trabajar de 0 a 3 grados, 3, 4 grados, más o menos. Pues si no, pues te produce hielo la batería y se te bloquea y se acabó. Bueno, si vemos las capacidades frigoríficas, voy a mover un poco esto, a lo mejor se mueve la cámara, es que si no, no veo, tío. Ahí, vamos a ver, ahí. Pues vemos que, joder, es que el R152 está casi a la par del R134, mientras que el 1234 tiene menos. Si vemos... Frigorífica, entiendo que es el rendimiento que da el gas, ¿no? Es decir, que metiéndole la misma energía sacas más o menos frío. Léase que si ese número es más alto es mejor, si ese número es más bajo es peor. me hablas de temperatura de No. capacidad frigorífica volumétrica, perdona. Sí. Claro, me estás hablando de ese dato y yo entiendo que ese, no, es que desconozco, yo no soy de gases, Sí, pero yo lo pero entiendo que explico. ese valor, por eso, pero que entiendo que ese valor, mientras más alto, es mejor el gas. Claro, Vale. rinde más. Tiene Perfecto. capacidad de absorber más calor. Los GWP, ¡pum! Esto les encanta a ellos. GWP es la capacidad de fastidiar el ambiente, ¿no? Entonces tenemos el R134A que para producirlo pues se necesita muchísimo porque tiene 1430. Wow. Se necesita muchísima energía. El R152, 124. Y el R1234, 4. Bueno, ahí el ganador es él.
Si nosotros vemos la clase de seguridad, que está un poquito más abajo, ahora ya han cambiado la normativa, pero antiguamente, porque esta ficha es antigua, el R152A era A2. Para poder meter en el mercado, en las proporciones que ellos quisieron, el R1234YF, tuvieron que meterle la L de Light. Supongo que será de eso. ¿Por qué? Porque A1, A2 y A3 significan los niveles de peligrosidad frente a explosiones. Los A1 no tienen, los A2 son ligeramente explosivos y los A3 serían los explosivos como todos los hidrocarburos. ¿Vale? El A2 ya no cabe que digan que es un A2 a pelo y tengamos el 1, 2, 3, 4 y la F como una A2L. Han tenido que cambiar la ley porque, si os dais cuenta, el calor de combustión es menor. ¿Lo veis? O sea, que si nos ponemos un poquito tontos, es menos peligroso el R152A que el 1, 2, 3, 4 y la F. ¿Por qué no se usa el R152A? Bueno, pues hay una serie de fabricantes como pues, Intercom o muchos otros, incluso la Tata, tenía proyectos de coches con R152A. No han ido a ningún sitio, nada más que a la lógica evolución del R290. Tata al final es indio, como le pasa a los chinos, tiran por lo práctico, no tiran por las mandangas. Sí, de hecho, toda su experiencia acumulada con el R152A y sus prototipos de coches, que para que no hubiese esta problemática de que se pudiese escapar el gas dentro del habitáculo, lo partieron, lo partieron en dos, una especie de chiller, ¿no? de enfriador. Tenías el compresor que enfriaba un agua glicolada y el agua glicolada es otro circuito que es el que pasaba por el evaporador del coche, ¿no? Sí, como un buffer para que no se mezcle. Sí. Estaba compartimentado. Bueno, pues a través de ese proyecto han salido otros proyectos, pero ya con el R290. Y ese es el que va a romper la pana. Al final, sí, lo que dijimos el otro día, el R290 va a ser el disruptor absoluto. O sea, los chinos lo van a petar con eso. Pero por practicidad, tío. O sea, pues está claro, claro. Es que tú no puedes competir contra una cosa barata y buena. Es imposible. Por muchas vueltas que tú le des tecnológicas, da igual. Mira, lo tendrás que imponer por huevos, que es lo que han hecho con el R1234. Cuchu, se me estaba ocurriendo un ejemplo. Esto se habla poco. Que siempre se pone el ejemplo del Hindenburg, ¿no? Lo del hidrógeno. Todo el mundo. Es que el Hindenburg salió ardiendo. Vamos a ver. El ideal es el helio porque no pasa nada. Vale, te lo compro. Pero es que en aquel momento había una restricción de helio. No había helio, estábamos en un periodo complejo y se tiró al mejor. En un principio, el más ligero y el mejor, que es el hidrógeno. Pero coño, es inflamable. O sea, es que al final tienes que tomar, en estas decisiones de gases, tienes que tomar muchos valores de peligrosidad, de rendimiento. No es tan fácil llegar y, pues metemos hidrógeno. Joder, no. No es tan fácil llegar así, ¿sabes? Lo que tú explicas aquí, que al final son muchos gases y cada uno tiene sus propiedades, no es... Claro. Hay gases que se comportan mejor que otros, pero como por ejemplo es el tema del amoníaco. O sea, el amoníaco es... Pues te mata. Si se escapa, te mata. Exacto. Es un gas que se comporta fenomenal, frigoríficamente hablando, pero tiene sus peligros, tío. Una fuga de amoníaco te deja de moñaco. Moñaco. El amoníaco te deja moñaco. Una pregunta, porque mientras que estás explicando esto, estaba aquí yo intentando investigar, es que no me quedaba claro qué es el GWP y ya me ha quedado claro. Lo que estaba investigando aquí de lo que es el GWP, básicamente principalmente lo que dice es que el GWP es el potencial calentador que tiene ese gas si se escapa. Exacto. Es decir, si tú coges y sueltas ese gas al aire, ¿vale? Ese gas va a producir calentamiento global. Porque no es que sea en la fabricación, sino que es que si se va al aire, ese gas
es capaz de hacer, os lo leo literalmente lo que dice ChatGPT, que me parece una cosa bastante interesante lo que dice. Dice, en cuanto al GWP, ¿vale? Dice, es una medida que compara cuánto calor atrapa un gas de efecto invernadero en la atmósfera. En relación con, o sea, es una medida comparativa, el que digamos que es con respecto a otros gases, que la referencia es el dióxido de carbono, que es 1, ¿vale? Entonces, lo que te está diciendo es que ese gas, si tú lo sueltas, ¿cuánto va a ayudar al calentamiento global? ¿Por qué? Porque, que lo tenía por aquí, que es lo que me queda así un poco como que... Vale, aquí. Dice, la respuesta es sencilla. Dice, la Tierra recibe del Sol, esa es la energía del Sol, en forma de luz y calor. Parte de esa energía rebota y se escapa a vuelta al espacio. Pero, dice, algunos gases que hay en la atmósfera, como el CO2, el metano, los gases refrigerantes, atrapan ese calor y lo vuelven hacia la Tierra. Con lo cual, la idea no es cuánta energía es en la producción, que es lo que había entendido yo al principio, sino que es que potencialmente ese gas liberado en la atmósfera, cuánto puede producir. Ahora mi pregunta que yo tengo con respecto de esto es, vale, este GWP, muy bien, es un valor que digamos que es peligrosidad en cuanto al calentamiento global, pero tiene en cuenta esto, o sea, esto utilizamos la misma cantidad de gas de un refrigerante que de otro, es decir, si yo le pongo a mi máquina R134A me hace falta 1 kilo y si le pongo R152A me hace falta 1 kilo, o no, o da igual, o eso depende de la máquina o depende del sistema. Depende del sistema, claro. Depende del sistema. Cada sistema tiene su carga específica. O Ya, sea, no, pero el problema, Cuchu, el problema es que no puedes meterle a una máquina el gas que te dé la gana, porque no, lo que tú has dicho, los aceites, unos son no, compatibles con otros, otros no te valen. O no. sea, A ver, no puedes coger y cambiar. a priori cualquier máquina frigorífica, a ver, a lo burro, un compresor comprime Eso gas. está claro, O sea, está claro, te puede comprimir aire como te puede comprimir cualquier otro tipo de gas, ¿no? está claro. Pero claro, tú metes amoníaco y en ese compresor pues hay piezas de cobre y se lo va a comer, Claro, ¿no? O claro, si hay un determinado refrigerante que no es miscible con los aceites de ese compresor, pues al final se va a ir y lo va a gripar, porque los compresores pues llevan aceite, como cualquier motor. claro. Llevan- Que sí, que luego hay scroll, que luego hay turbinas, que hay otro tipo de tecnología, pero los más usados son los de pistón. Y en aire acondicionado, los scroll y los que son rotativos. Y todos llevan aceite. Todos. Entonces, como eso, pues sí, pues cada sistema tiene sus características lógicas, claro. Pero el rollo no es la discusión de, de si somos o no somos ecologistas, sino la explicación que te dan ellos. Ellos, hay un problema al cual tú no tienes la capacidad de saber si eso es verdad o no, para empezar. Después en el mercado tú usas lo que hay. Esta mañana hablaba con José y hablamos del tema del coche. Porque, o sea, los coches de gasolina y de diésel surgieron pues porque la gasolina y el diésel eran un residuo del petróleo. Dijeron, ¿a dónde gastamos esto? Pues aquí, pues venga. Y el coche eléctrico se conoce antes que eso, joder. Mucho antes, sí. ¿Por qué no ha habido evolución del coche eléctrico hasta ahora? Pues porque no ha interesado. Pues esto El primer es coche que se exactamente lo fabricó mismo. fue eléctrico, eso no hay duda ninguna. Claro, entonces, lo que estamos viendo para otra vez la conspiranoia vuelve, ¿no? Para el control de la masa es poner una serie de trabas burocráticas, tecnológicas y ahora ecológicas. Y teniendo eso, tú encasillas a la gente y la llevas donde dices. No hay más. Oye, que no hay que comer Lo que es carne. un Pues nada. poco, lo que es un poco, a ver, yo no soy muy de conspiranoias y tal, pero lo que sí es un poco que no me parece normal es el concepto de obligar a utilizar un gas con patente. O sea, es como, coño, ¿y por qué tienes que utilizarlo con patente, tío? Intenta buscar una solución que no viene, más que nada porque el que tiene patente le podrá poner el precio que le salga a los pies. Claro, por eso los hidrocarburos, Aparte los impuestos que te pueda poner el gobierno de turno, pero es que si el de pero turno te por dice, eso ahora, pues la regla Luis, vale 1.000. por eso los hidrocarburos les toca las narices, porque ¿qué patente tiene el R290? Que es propano. Ninguno. No, no, Ninguna. no hay patente en el propano, no puedes. ¿Dónde está el No hay lucro ahí? patente. Pues el lucro a lo que saques de la tierra y refines. Claro, porque al final el propano te va a salir del hidrocarburo, te sale del petróleo al final. Porque los hidrocarburos, Entonces, ¿qué traba le ponemos al propano?
¿Qué es explosivo? La seguridad. Claro. Es por tu seguridad. Es que es todo así, tío. Claro, Todo es así. claro. Todo. Y claro, joder, a mí es que suena ¿Cuál es cachondeo. la clase en la clasificación esta que tienes aquí de A1, A2, A2L? Sí. ¿Qué clase de certificación tiene el butano aquí? En A3. ese tipo de A3. Propano. Sí, ese es explosivo. Pues todo esto Bueno, también pero es en concentraciones tiene que ver una serie de concentraciones. claro, Bueno, en concentraciones normales de oxígeno y bueno, claro. en una En mezcla estequiometría estequiométrica. es que volvemos a lo, claro, es que volvemos a lo mismo. A ver, a la gente directamente le dicen, este gas es explosivo, te lo compro. Pero no te dicen en proporción estequiométrica. Tiene que estar, yo que sé, a 3:1, a 4:2 o lo que sea para perder el pedo. Porque si no, no explota. ¿Sabes? Pero ya le dices explosivo. Claro, para que te dé el yuyu. ¿Cuántas bombonas tienes en casa? 2 bombonas. Eso sí te vuela la casa. Pero no los 2 kilos de gas que tiene tu máquina. Eso no te va a hacer nada. En tu casa, me refiero. Claro, si tú no metes el vector miedo, tú esta tecnología no la vendes. O sea, Claro. a ti te dan a elegir ahora mismo y te dicen, mira, tenemos el R290 Que no explota. que tiene sus peligros aquí, que explota. Que tiene sus Mm. peligros aquí, que puedes explotar tal, pero esto vale 3. Y tienes que es de la Honeywell y que te cuesta 30. Y te digo yo que la mayoría de la gente dice, pues el de 3. A ver, ¿qué tipo de peligrosidades? Pues mira, la misma o menos que la bombona de tu casa. Pues es que no se lo van a pensar, porque es que son tantas cosas incongruentes, macho, que nos tienen ya fritos, tío. Es que esto ya no es normal. Es que Y lo que sí que está claro, Kuchu, que es mucho aprete mental. Por ejemplo, lo de los coches de hidrógeno, te pongo, vale. Te compro que va, yo que sé, a 200 bares, ponte. Eso ya es, la presión es peligrosa, sí, pero la combustión del hidrógeno es un chorro de fuego hacia arriba. O sea, el hidrógeno no arde como la gasolina que se expande. Pero tú ponte a explicar esto a la gente solo entiende hidrógeno igual al Hindenburg, igual a que me morimos todos. Pero son conceptos que son mira, difíciles de sacar de la mente, ¿sabes? ahora que estás hablando de presiones, Mm. volvamos a las instalaciones de CO2, Sí. ¿vale? Una instalación de CO2 Mm. normal, en Sí. subcrítico, te puede Sí. trabajar hasta 60 bares. Eso es una borriquería. Pero en transcrítico más. Con lo cual, o sea, me está diciendo que medio kilo de gas es peligroso y tengo una máquina aquí que tiene 60 bares de presión, que Eso 60 es una bares de borriquería. presión, que 60 bares de presión son 20 veces la presión de un neumático, tío. Que Es un neumático bueno. explota y te mata. Pues imagínate No, 20 no. veces la Sí, sí, presión sí. de un neumático. Pues no, es que es muy seguro. No, sí, todo lo que tú quieras. Muy seguro. Pero Bueno, para es que vendérmelo, la ¿no? explosión de un neumático es brutalísimo lo que monta. Pues Es tú que eso es una imagínate borriquería. 20 veces la explosión de un neumático. Pues imagínate, pues así. Eso es una instalación funcionando. Y hay muchas, ¿eh? Bueno, todos los grandes supermercados ya han hecho la transición a CO2. ¡Ostras! Claro. ¿Por qué? Pero para hacer la transición entiendo que es cambiar máquina, porque lo Sí, sí, sí. anterior no soportaba No. Bueno, 60 todo. bares, tienes que poner máquinas nuevas. Hay que poner absolutamente toda la tecnología nueva. ¿Por Fíjate, qué? menos No gasto de valen pasta. los tubos de cobre, no valen. Los compresores ¿Qué y los son de gates acero? ¿De parecen acero? ¿Son de acero? no, son de cobre, pero tienen una pared mucho más gruesa. Ah, Sí es cierto que las tuberías de CO2 son más pequeñas, ¿vale? Tiene una capacidad frigorífica que es tremenda, pero muere por las condensaciones. El CO2 en Alemania pues, funciona de pelotas, pero aquí pues como que le cuesta bastante. ya. ¿Sabes por qué? ¿Pero por qué? Porque para condensar el CO2 necesitas temperaturas bajas. Entonces, o te apoyas de otro sistema de frío, ya sea amoníaco o algún gas fluorado, para bajar esas Joder, no me condensaciones. jodas. ¿Ves? Nos estamos anguarrinando más, ¿ves? ¿Te das O cuenta de la mierda que es podemos. eso? A ver, camiseta ya obligatoria. Mantén todo sencillo. Mantén todo No, sencillo. una instalación de CO2 es de todo menos sencilla. Pues ya está. Entonces De todo incumple la menos. primera ley. La primera ley no vale. Tienes que tener un autómata que está chequeando 15 sondas.
Adiós, Presión, amigos. temperatura, en aceites, temperaturas en la salida, en la entrada del compresor. Muchísimo, tío. Muchísimo. Válvulas electrónicas, no valen válvulas de expansión termostáticas. Eso tiene todas las pintas de fallar, lo siento, pero es lo que veo. Yo sé que las válvulas de expansión, también te lo comentaba el otro día, las válvulas de expansión electrónicas ayudan a mejorar los consumos. Bien. Pero no deja de ser una electrónica, tío. Y fallan. Pero que no veas cómo fallan. Y sin embargo hay válvulas de expansión termostáticas que tienen 25 putos años funcionando, tío. Y no se Claro, han y ahora cambiado. llego yo con el propano y me cepillo todas estas bobadas, dices. Entonces, en esos 25 años funcionando esa válvula, ha cortado el valor de la válvula respecto a la electrónica y ha cortado todo, porque es que a lo mejor en esa vida tú te has cepillado 2 válvulas electrónicas. Claro, claro. Entonces, eso que yo he ahorrado energéticamente por ser una válvula electrónica, lo voy a fastidiar cuando tenga que poner otra válvula electrónica. Pero si es lo que O estaba una diciendo sonda. Luis. Pero si es lo que estaba diciendo Luis. Vamos a ver, un R21 del año La Tos para un señor que se va 4 veces a su pueblo le vale, macho. ¿Para qué le vas a complicar la vida a la gente? Es que es tocar las narices, joder. El otro día publiqué en el Telegramos un motor Volvo de un autocar mexicano que ha hecho 3 millones de kilómetros. 3.300.000. Perfecto, el apostillamiento ese. Vale, pues se le ha cogido Volvo y se le ha llevado al museo de Volvo, porque ha dicho, mira, tío, esto ya es la bomba. ¿Se ha Pero espera, recorrido cuántas veces el mundo? O sea, por José, favor. que lo han quitado funcionando. La quita funcionando, joder. Entonces me dices tú, ahora tú me cuentas que los perros fuman, pero es que esos son 3 millones de kilómetros, tío. Olvídame, ya está, se acabó. Ya Vale, está, en tío. esos 3.300.000 kilómetros, con los actuales motores, ¿cuántos tenemos que usar de motores? 50 motores como ese. ¿Cuánto contaminan 50 motores hacerlos? A ver, Es que, tío, es que esto es ridículo, joder. es pillársela con papel de fumar. O sea, es que esto es acojonante. Acojonante. La Acojonante. verdad, eso es un enfoque, la verdad, que hasta Muy patético, macho, muy no lo patético. habíamos pensado también hasta para el diseño de los motores. Es decir, cuánto te dura un motor con muchos más sistemas anticontaminación y todo lo que tú quieras. Porque, claro, al final, efectivamente, haces el sistema muchísimo más complejo, más puntos de Claro, fallo, con lo claro. cual todos esos puntos de fallo requieren o cambios o reparaciones o tal, que también influyen en el ciclo de vida de emisiones del aparato. Si el que era más simple tiene menos reparaciones, menos tal, pues ahí tienes también que igualar. La verdad que es que al final yo creo que lo que se hace es se premia para que el mercado siempre esté comprando, ¿no? Es Exacto. decir, Claro, claro. que se Eso premia el es. decir, no, no, necesitamos vender y necesitamos que se fabrique y que se venda, con lo cual, palos en la rueda para que se fabrique y que se venda. Lo que pasa que yo solo puedo entender desde el punto de vista capitalista puro y duro, me parece. ¿Vale? Lo acepto, no digo ni qué bien ni qué mal, lo acepto, pero claro, no utilices el miedo del, oye, que es que esto contamina. Es como, bueno, contamina, a ver cómo medimos la contaminación, ¿no? Porque depende cómo la miramos, igual contamina, depende cómo la miramos, igual no contamina, que es el ejemplo famoso del abuelito con su R21. ¿Os acordáis cuando prohibieron el mercurio en los Sí, termómetros sí, y sí, 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 sí. Sí, ahora bueno, se usa alcohol. Ahora se usa alcohol. el mercurio no se prohibió. El mercurio se prohibió en unas concentraciones. Las bombillas que por entonces salían de bajo consumo, que eran como una especie de fluorescentes retorcidos, pequeñitos, Sí, sí, esas sí. llevaban mercurio y se permitieron su fabricación con mercurio porque se pusieron a carta el mercurio que tenían que usar. O sea, esto no es prohibimos el mercurio y se acabó. No, no. Prohibimos el mercurio con excepciones. Como fue el tema de la bombilla. Pero eso es un ejemplo que muchas veces le he puesto a la gente. Vamos a ver. Mucha gente te dice, ¿por qué no se sigue fabricando la batería de no sé qué? ¿O por qué no se sigue fabricando no sé cuánto? ¿O por qué no se hace como en 1900? Coño, porque es que había cosas en 1900 que ahora están absolutamente prohibidas. Absolutamente prohibidas. Tú no puedes dar un baño de no sé qué metal porque no te dejan, punto. Por ejemplo, creo que lo hemos hablado alguna vez, las baterías de níquel-cadmio industriales, batería industrial níquel-cadmio, que por ejemplo en Pemex, en petróleo es obligatorio níquel-cadmio,
Pues esta gente es una batería absolutamente industrial que no tienes acceso a ella. ¿Por qué? Porque tiene cadmio. ¿Funciona bien? Sí, perfecta. Lo que pasa que al tener cadmio está súper controlada. Entonces tú no tienes acceso a ella como usuario final. Coño, pero no tenemos controlado, por ejemplo, el PVC, que es totalmente irrecuperable. No se puede hacer nada con él, efectivamente. Tampoco sabemos qué hacer con las palas de los aerogeneradores, que los entierran. Sí. ¿Alguien ha hecho un estudio de la cantidad de litros de aceite que gastan las multiplicadoras de las palas? Lo hablamos el otro día, precisamente, que se quedó alucinado Luis, que le tengo aquí. Que decía, no me lo puedo creer lo del aceite. Pues sí, tiene un montón de aceite los molinos. Muchísimo. Y el mantenimiento que Y no lleva. pierde aceite. Eso te encantó. Sí, eso estuvo bien. Eso estuvo bien. Es que, a ver, es que es complicado. Sí, está para cerrar ya la cosa, ¿no? Que está el bar ya fuera de tiempo, que ya sabéis que no. Te han dicho que nos echan ya del bar, ¿no? Vale, bien. Ya, el último comentario me he autoechado, me he autocensurado, así que nada. Cuchu, muchísimas gracias por esta clase magistral de refrigerantes. Yo he aprendido mucho, la verdad. Así que nada, muchas gracias por haber venido a contarnos el temita de los refrigerantes. Y No hay de nada, qué, José, hombre. muchas gracias como Un siempre. abrazo. Y Pasadlo nos bien. vemos en el Abrazotes a siguiente todos. capítulo. Un saludo, hasta Hasta luego. luego. Chao, chao a todos. Chao.